Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar en donde nos estén observando el día de hoy. Vamos a platicar sobre un tema muy interesante que seguramente a ustedes les ha pasado algo relacionado con ello o les pasará. Esperamos que no, pero es poco probable que no les acontezca algo que tiene que ver con el tema de la familia y los vínculos familiares, a veces un poco difíciles, Ujú. complejos, desagradables en ocasiones, ¿no? Y el cómo a lo mejor gestionar un poquito estas circunstancias, entendiendo pues primero como la parte biológica y luego la parte psicológica y luego la parte social y todo lo que está inmerso en este tema. Y para conversar sobre este gran y álgido punto, vamos a platicar con Ana Paola, que el día de hoy pues, nos va a compartir también algunas de sus experiencias y aprendizajes de las últimas fechas. Entonces, Ana Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Pues bien, aquí, pues intentando analizar mucho los vínculos familiares, inclusive este tema te lo propuse yo también por el hecho de lo que he estado pasando por las últimas fechas, los últimos años, ¿no? Creo que he hecho toda mi vida, pero creo que es normal, es parte de la vida. La mayoría de las personas tenemos dificultades en los vínculos de las relaciones familiares, ¿no? Con nuestros familiares más cercanos. Y sobre todo yo creo que es una cultura como nosotros, mexicana, latina, donde hay tanta compenetración, ¿no? Que inclusive se le llama hasta las familias muega, ¿no? Hay diferentes tipos de familias, núcleos familiares, que creo que vamos a desglosarlos un poquito más adelante, donde como este tipo de vínculos y también la mala comunicación, porque nunca nos han enseñado cómo comunicarnos de manera asertiva, que creo que es una de las cosas principales que debemos de manejarlo. Igual yo creo que sigue teniendo una mala comunicación de acuerdo con nuestras emociones, no nos enseñan cómo expresarnos y menos con las personas que más tenemos cerca, y creo que es cuando más importante se vuelve a tener una comunicación asertiva y aprender a dialogar sobre nuestras emociones y cómo dialogarlo con otros, porque es cuando más nos duele. A lo mejor podemos tener más capacidad de cierta manera el día cuando somos adultos y un poco más maduros, pero cuando se trata de nuestra familia más, con un vínculo más cercano, como ya sean nuestros papás, nuestros hermanos, inclusive un tío o algo que nos hayan criado y que estén cerca de nuestro núcleo familiar, es cuando se vuelve más tortuoso, se vuelve más difícil, se nos pierde el raciocinio y entra nuestra situación más arcaica, de donde no podemos controlarnos, a lo mejor no podemos saber decir, o cuando nos cuesta más. A lo mejor sí nos controlamos dependiendo de la madurez emocional en que ya estemos, pero nos cuesta más emocionalmente, tenemos más descargas emocionales, nos cuesta decir las cosas como son, nos cuesta que también no nos afecte tanto. Y pues es bueno que hoy retomemos el tema y que sepamos cómo tener herramientas para poder dialogar y tener una comunicación asertiva con las personas que están más cerca de nosotros y que aparte nos importan. Claro, muy bien. Pues bueno, creo que para empezar a dialogar sobre este interesante tema, lo que a mí me parece que es buena idea es empezar a entender cómo funciona nuestro cerebro con respecto a este punto. Vivimos en una sociedad aquí en México, en América Latina, yo creo que en general en el mundo, pero bueno, no conozco todas las culturas, por lo tanto no me atrevería a afirmar que en todos lados. Sin embargo, sí es algo relativamente común en América Latina que tenemos un vínculo fuerte con la familia y en muchas ocasiones recibimos alrededor muchas frases que si bien suenan atinadas, probablemente no lo son tanto. Por ejemplo, frases como, bueno, es que pues no debería importarme lo que diga mi familia o lo que piensen de mí. Cuando yo me caso con alguien, pues me caso con la persona, no con su familia, ni esa persona con la mía. Eh, Hay que aprender a ser independientes y que lo que hagan los que están a nuestro alrededor, pues no sea algo que nos termine afectando. Y entonces son frases que suenan bastante bien, creo yo, sin embargo, carecen de sentido. ¿Y por qué carecen de sentido? Porque no toman en cuenta la parte biológica. Los seres humanos tenemos un cerebro que se conoce como un cerebro social o colectivo porque evolucionó
para comprender que en entornos grupales hay mayor probabilidad de supervivencia. Por lo tanto, el cerebro evolucionó para sentirse mal cuando se siente solo, cuando se siente abandonado, cuando siente que no pertenece. Entonces, así como un cerebro sano y un cuerpo sano tienen necesidades fisiológicas básicas, comer, tomar, dormir, ir al baño, etcétera, también tiene necesidades emocionales básicas. Y las dos principales son necesidad de pertenencia y necesidad de reconocimiento. Necesidad de pertenencia se refiere a el cerebro requiere sentirse parte de, por ejemplo, sentirme mexicano, es una parte de, sentirme de la Ciudad de México es otra parte, sentirme de la familia Flores o de la familia Alegría, que son las familias a las que pertenezco, es otra parte, sentirme vinculado con ciertos grupos, no toda mi familia a lo mejor, pero sí ciertos grupos de dichas familias. Entonces, todo esto es una necesidad de pertenencia que no es voluntaria, es biológica. Mi cerebro me invita a tener estos vínculos. ¿Por qué? Pues porque es brillante y sabe que mientras más me vinculo, mayores probabilidades tendré de sobrevivir, de no sentirme solo y de tener apoyo. Tú mencionabas hace un instante esta parte de las familias muégano, que es muy característica, por ejemplo, en México, así se les conoce a las familias en donde en la misma propiedad, en el mismo predio, a lo mejor en casas distintas dentro del mismo lugar, en ocasiones dentro del mismo lugar, dentro de la misma casa, viven tíos, primos, abuelos, sobrinos, incluso hay ocasiones en donde vive gente que es ajena, por decirlo así, a la familia, que ha sido adoptada como parte de la misma, porque desde muy jóvenes o muy niños estaban muy inmersos. Y entonces estas familias muéganos tienen pros y contras. El pro principal es hay mucho apoyo. Uno sabe que cuando requiere algo siempre habrá alguien alrededor que nos pueda ayudar. El contra es que genera dificultades para que la gente madure y se vuelva responsable de sí misma, precisamente porque siempre habrá alguien que me pueda ayudar, ¿no? Entonces encuentro como soluciones rápidas que en términos generales, en lugar de ayudarme a encontrar soluciones que duren más tiempo y que sean quizá mejor, pues voy encontrando medio formas de irlo resolviendo, pero el vínculo que por un lado genera mayor cercanía, porque a veces al vivir cerca de primos, tíos y demás, pues me voy vinculando también con ellos, puede generar también muchas dificultades al final y por eso ahorita daremos algunos tips. Sin embargo, bueno, esto es en cuestión de pertenencia. Y la otra necesidad emocional básica es la de reconocimiento. Okay. Y esta me fascina porque durante mucho tiempo, incluso desde la psicoterapia, se pensaba que el ser humano que buscaba reconocimiento, por ejemplo, de sus padres, de sus madres, tenía algún tipo de complejo por buscar ese reconocimiento. Es como si no hubiese madurado lo suficiente y fuera todavía como un niño o una niña que estaba en búsqueda desesperada de que sus padres o sus hermanos o sus tíos o sus primos le reconocieran lo valioso que estaba haciendo. Y durante mucho tiempo se patologizó, es decir, se pensaba que había un problema con ello. Gracias al avance de la ciencia se encontró que el cerebro tiene una necesidad de reconocimiento y que entonces que yo a mis 40 años busque el reconocimiento de mis padres, aunque suene extraño de acuerdo a lo que socialmente me han vendido, desde un punto de vista biológico, tiene sentido, porque eso me hace sentir mejor. De hecho, en muchas ocasiones, desde los nuevos modelos terapéuticos, cuando una persona acude y me dice, es que tengo una necesidad de que mi mamá o mi papá me reconozcan esto, en lugar de trabajar para que deje de sentir eso, lo que se hace es invitarle a que dialogue sobre ese tema precisamente con sus padres si es que todavía están presentes. Y voilà, maravillosamente, eso resuelve el problema. Porque en realidad el problema era una falta de reconocimiento que es una cuestión biológica, ¿no? Entonces, es interesante cómo, dependiendo de la época y dependiendo también del avance científico, algo que en ocasiones se veía como algo patológico, termina siendo algo posteriormente totalmente normal, como la homosexualidad, que durante cierto tiempo fue considerada una enfermedad mental,
a ese grado estábamos de alienación. Y bueno, afortunadamente los tiempos van cambiando y los modelos terapéuticos mejoran. ¿Cómo es? Sí, de hecho, ahorita de lo que me mencionas sobre el reconocimiento, lo tenemos tan ¿cómo se dirá la palabra? Introspectivo, ¿no? O sea, ajá, exacto, no nos damos cuenta, y creo que hay muchas palabras o discursos que nos dijeron nuestros padres con respecto al tema de que, pues yo, ¿para qué te voy a dar una palmada si esto ya te correspondía, ¿no? Por ejemplo, si sacaste un 10, pues es lo que te toca, o sea, al final del día no pasa nada porque tú nada más te dedicas a eso, es lo que es, ¿no? No hay algo detrás, no tendría por qué darte una palmada ni un reconocimiento detrás porque es lo que te corresponde. Inclusive también yo creo que ahora, no sé, de todas las familias, pero se ve mucho en el trabajo y sobre todo en esta cultura del mexicano que no reconocen un buen trabajo que se hace, solamente regañan y solamente dicen las cosas que están mal. Entonces, ahí también es perteneciente porque, en serio, sobre todo yo creo que en la Ciudad de México se da, porque eso lo noté más allá, que nunca te hablan sobre un buen trabajo o si no lo minimizan demasiado, ¿no? Ah, pues lo hiciste bien, muchas felicidades y va. Y solamente a lo mejor ese mismo día es cuando pasó algo bueno y te lo reconocieron, entre comillas, muy minimizado. Y si algo sucede mal, duras semanas, meses, inclusive te queda como esa marca o esa banderita roja en tu cabeza, decir, ah, es el que le pasó esto, es el que hizo, y te etiquetan como la persona que cometió un error. Y sin embargo, no te etiquetan por la persona que ha cometido seguramente muchísimos más aciertos que errores, porque por algo están ahí, ¿no? Por algo te tienen como empleado, por algo estás haciendo las cosas bien. Sin embargo, yo creo que esto inicia desde los padres y desde la cultura de cómo te crían, de cómo te educan, y solamente se replica. Es un ejemplo claro de cómo la sociedad dentro de la misma familia que te educa se replica y se ve en todo lo demás, ¿no? Que es el trabajo en este caso. Claro, sí, porque al final la familia, más allá de cómo esté conformada, se convierte en la base de la sociedad y lo que Ujú, ocurre en las familias se replica en los trabajos, en las escuelas y en otras organizaciones o situaciones en donde hay interacción humana. Entonces es muy interesante entender primero esto, porque gran parte de los conflictos que a veces tenemos en el ámbito familiar ujú, radican en no están cubriéndose las necesidades de pertenencia y tampoco se están cubriendo las necesidades de reconocimiento. Pero ujú, además de que no se están cubriendo, porque tú mencionabas en el ejemplo, bueno, igual y no te felicitan por haber sacado 10, ¿no? Porque ujú, pues, es tu trabajo, a eso te dedicas, ujú, pero lamentablemente no se queda ahí. En ocasiones lo que sí te dicen es todo lo que estás haciendo mal. Por ujú, ejemplo, uno llevaba la boleta de calificaciones con 10, 10, 10, 7, 10, 10, 10, y el enfoque no era en el 10, 10, 10, 10, 10, 10, sino en el 7. ¿No? 7, ¿por qué sacaste 7 aquí? ujú, Y entonces, en términos generales, lo que tú mencionas que se ve en el ámbito laboral, ujú, también ocurre, de hecho, primero en el entorno familiar. Solo se nota lo que está haciéndose mal. ujú, Y paradójicamente, para el cerebro, aquello en lo cual se presta demasiada atención, es más fácil que el cerebro lo pueda estar repitiendo, precisamente porque se le ha puesto demasiada atención. Entonces es difícil que el cerebro trate de replicar o repetir aquello que se hizo bien porque no tan fácilmente lo nota. Y paradójicamente trata de evitar ciertos problemas, ciertas fallas, pero a veces es tanto el estrés para intentar evitarlo que paradójicamente se termina evitando. Es como ujú. cuando uno dice, no me voy a olvidar de este tema, no me voy a olvidar de este tema, y llega un momento en el que uno recuerda que no se tenía que olvidar de algo, pero no recuerda de qué. Entonces, en ocasiones es precisamente lo terrible de las familias, que se presta mucha atención a los aspectos negativos. Incluso hay familias que utilizan los desayunos, las comidas o las cenas para Ujú, hacer un poco como un repaso de todo lo que los miembros de la familia hicieron mal y ujú. para repartir regaños, ¿no? Y después se preguntan, pero ¿por qué los miembros de esta familia ya no quieren comer juntos? Pues por eso, porque Claro. se ha convertido en algo totalmente negativo, totalmente aversivo, y la gente no se da cuenta, porque no se da cuenta porque en ocasiones solo vienen replicando
lo que a su vez sus padres hicieron, y sus padres lo que a su vez sus padres hicieron, y se convierte en una cadenita hasta que a alguien se le prende el foco y decide cambiar. Entonces, creo que gran parte de la problemática que ocurre en las familias es que no hay una sensación plena de pertenencia y por el otro lado no hay suficiente reconocimiento y a veces hay lo opuesto, una excesiva eh, mención de los errores y un prestar demasiada atención a lo que no se hizo bien como una forma de ir corrigiendo la conducta del individuo. Okay. Y bueno, el resultado ya lo vemos. Que de hecho se ve mucho también en el reflejo ahora que mencionas de lo de las comidas. ¿Qué pasa ahorita en las fiestas de fin de año, que son de Navidad, y todo, que se reúnen y aún así terminan peleándose, terminan peleándose por los terrenos de la abuelita, terminan peleándose por la herencia, terminan peleándose por el de que fulanito hizo a lo mejor la comida y que la otra no ayudó? O sea, muchas dinámicas que inclusive como menciono de nuevo, en la comunicación, en la conversación, en determinar y poner límites y ver cómo va a ser la dinámica desde un inicio y no suponer lo que se tiene que hacer, podrían tener una buena solución. Y sin embargo, no hay una buena comunicación, no se ha estudiado, bueno, es que es difícil, ¿no? Entiendo que la sociedad es difícil, que a lo mejor puedan tener una educación emocional y comunicación asertiva, pero las conversaciones incómodas se deben de tener y tenemos que decir qué es lo que queremos y cómo lo queremos y cuándo lo queremos para que las personas no sobreentiendan. Creo que uno de las peores dificultades del ser humano es sobreentender cosas. Y si yo, de hecho, intento tener como mucha conciencia, paciencia y tolerancia con ciertas cosas, a veces cuando tengo mil cosas en la cabeza, leo un mensaje rápido y puedo malinterpretarlo porque dependiendo de cómo es el mensaje y además del qué tema yo tengo en la cabeza, en qué momento estoy, puedo malinterpretar una cosa o no. Y simplemente si yo que intento tener como la conciencia y todo y ver cómo hacer las cosas, tengo que leer a veces o 3 o 4 veces un mensaje para poder entender el verdadero significado o hacia dónde lo tiene que dirigir o mejor hacer una llamada o mejor una videollamada porque hasta el lenguaje corporal implica de cómo te mencionan las cosas, es mejor tener como más claridad en el mensaje y la comunicación con tu familia y sobre todo con temas importantes para que no haya una mala interpretación. Claro, totalmente. Creo que el tema de la comunicación es un tema muy importante que Ujú. evidentemente no sabemos en general comunicarnos de forma asertiva. Sin embargo, creo que de origen los dos principales problemas es la pertenencia y el reconocimiento. Es Ujú. decir, que las familias en ocasiones no se ven como como un equipo, sino que se ven como miembros que están enfocados en fregar al resto de los miembros, o como pequeños núcleos, pequeños clanes dentro de la gran familia que están enfocados en criticar y afectar a otros. ¿Por qué se dan estos pleitos por terrenos, por dinero, precisamente por la carencia en la pertenencia y en el reconocimiento? O sea, Ujú. llega un punto en el cual el cerebro, al ver tanta desunión, que sería lo opuesto a la pertenencia, y al ver tanta crítica, se convierte en un cerebro hostil que siempre está a la defensiva. Y entonces, cuando un cerebro está en un estado defensivo, todo es interpretado como una agresión. Entonces, creo que en ocasiones partimos de la idea de que deberíamos de, a partir de una base sólida, poder comunicarnos de forma adecuada, pero a veces esa base ni siquiera está. Ujú. Entonces, lo primero, antes de hablar de temas relacionados con la comunicación, tendríamos que hablar de temas relacionados con la pertenencia y con temas relacionados con el reconocimiento. Algunos investigadores han hecho un análisis a partir de la videograbación y de la escucha de las interacciones que se dan, por ejemplo, a la hora de la comida en algunas familias. Esto también se ha hecho en empresas y han encontrado un número de interacciones positivas, neutrales y negativas. Y han encontrado que en aquellas familias en donde hay una mayor sensación de pertenencia y de reconocimiento, el número de interacciones positivas supera en 3 veces el número de interacciones negativas. O dicho de otra manera, por cada regaño
hay 3 reconocimientos. Ok. En las familias en donde hay un clima hostil, de hecho, la proporción es al revés. Hay, por cada reconocimiento, hay 3 regaños. Entonces, eso también en el ámbito laboral es algo usual, en donde en la mayoría de las ocasiones las interacciones son para regañar. O sea, donde uno, por ejemplo, cuando te dicen, oye, te habla el jefe que vayas a la oficina, uno ya va con temor porque parte de la idea de que va a ser regañado, ¿no? Algo hice mal. Entonces, creo que es necesario que empecemos, si nosotros ya entrando un poquito a los tips, si queremos empezar a corregir las situaciones en nuestra respectiva familia, porque a lo mejor yo no puedo corregir al primo, yo no puedo corregir a mi tía, yo no puedo corregir a, ¿no?, a los demás, pero a lo mejor yo ya me casé, o a lo mejor yo ya vivo en unión libre, a lo mejor yo ya tengo hijos, o a lo mejor yo ya tengo cierta esfera de poder dentro de mi pequeño núcleo, dentro de esta gran familia. Y entonces lo que puedo hacer es empezar con ese pequeño grupo a cambiar las condiciones. ¿Cómo se hace? Pues intentando que seamos como un equipo, que nos veamos como un equipo, el equipo de los Flores Alegría, en mi caso, por ejemplo, que sería mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mi pareja, mis sobrinos, o sea, como los más inmediatos. Y podríamos empezar tratando de modificar drásticamente el cuántos regaños damos por cuántos reconocimientos. Okay. Y si lo empezamos a hacer, eso después lo podríamos empezar a replicar con los primos y luego con los tíos. O sea, no es magia, no es de la noche a la mañana, pero podemos empezar con nuestro núcleo inmediato, porque a veces lo que queremos es empezar con el grupo en En conjunto. conjunto y no se ¿Cómo le puede. hago para que el tío? ¿Cómo le hago para que mi tía ahora entienda? Empecemos con núcleos pequeñitos. Mi mamá, mi hermano, mi hermana, sus respectivas familias. Y entonces si lo hacemos en núcleos pequeñitos, es probable que con el paso de los años podamos irlo extendiendo. ¿Y por qué años? Pues porque esto no se vino abajo en días. También pasaron años y este es el resultado. Entonces, también a veces se requerirán años para generar un cambio. Y aquí es un punto muy importante que me gustaría ahondar porque creo que mucha gente se deja guiar por lo que a veces ve en TikTok o ve, no sé, en Facebook o ve en la publicidad, en donde les hacen creer que los cambios son rápidos. Donde les hacen creer que en 7 días uno puede cambiar algo que lleva haciendo por años. Y en realidad eso es absurdo. Suena bien, pero es absurdo. ¿Por qué? Porque se requieren como mínimo 3 meses de manera constante de estar haciendo algo diferente para que se genere un hábito. Y solo uno. Y si yo quiero cambiar 10 cosas, pues requeriría 3 meses con esas 10 cosas modificadas. Entonces creo que a veces hay, por lo menos en México lo percibo, una sensación de que problemas que se vienen, que se vienen presentando en uno mismo, ya no digamos en el país, en uno mismo, durante 20 años, los puedo cambiar en 21 días. Claro. Y es absurdo. Puedo empezar a generar un cambio, pero no se van a cambiar en 21 días. Pero no es popular decirlo así. Lo padre es cuando te prometen que en 7 días, o mejor, que tomas una pastilla, mágicamente se resuelve. Entonces, creo que al final también muchos de nuestros problemas radican en expectativas poco realistas. Y se puede cambiar a una persona adulta que es, por ejemplo, que está el dicho, ¿no? A perro viejo no se le enseñan nuevos trucos. Entonces, al final del día, sí, hay personas que también crecieron en otra época, que crecieron educados de otra manera, que al final de la situación, cuando tienes un problema y no ven las cosas como tú, entiendo que también es importante a lo mejor cortar ciertas relaciones, pero si tienes que estar lidiando con un problema, y que yo en este caso estoy lidiando con un problema legal en cuestión de la casa, con un intestado, cómo tener una conversación sana y también en base al entendimiento y también como que intentar llegar con toda la tolerancia para poder tener un diálogo con personas que tampoco se prestan mucho a un diálogo e inclusive es un diálogo agresivo por parte de ellos. Cuando no hay una buena comunicación y cuando tú intentas estar manejando una comunicación asertiva, intentas estar manejando a lo mejor los conocimientos de una madurez que ya estás manejando en la época de hoy, pero que se ve que la otra persona y que es más adulta que tú
no hay esa comunicación asertiva, no hay esa comunicación de entendimiento emocional, ni entendimiento a lo mejor hasta, bueno, puede haber un entendimiento del tema en el panorama, pero no esta situación, ¿no? De aprecio ya, de toda una relación que pueda ser funcional y que prácticamente es deteriorante, te deteriora a ti emocionalmente en el tema y no hay una solución, no fluyen las cosas porque no puede haber una comunicación franca, entendible, son complejos, ¿no? ¿Hay Ujú. alguna forma en la que intentes y que puedas cambiar? Bueno, no es que no, como tú dices, pasaría mucho tiempo, pero ¿cómo manejarlo para que ciertas cosas que se tienen que solucionar ya puedan solucionarse? Claro. Bueno, aquí hablaríamos de eh, quizá cuestionar algunas ideas que se tienen, un poco como derribar algunos mitos. Se parte, por ejemplo, de la idea de que debemos de tener esas conversaciones difíciles. Ujú, Yo creo, honestamente, que a veces se vuelven conversaciones difíciles porque nos hemos callado mucho tiempo. O sea, imaginemos, tú cada que pasas, pertenecemos a la misma familia y cada que pasas, yo te doy un zap en la cabeza y pasa una vez, y pasa dos veces, y pasa tres veces, y como nunca me dijiste, oye, eso desde la ujú, primera, ¿no? Eso no me gusta, o desde la segunda ocasión que ocurrió, eso no me gusta. Claro que cuando yo ya me acostumbré a darte zapes y llevamos 3 años interactuando así, se va a convertir en una conversación difícil. Pero muchas de las conversaciones difíciles se vuelven difíciles por la acumulación de tiempo y de no frecuencia que poner esto se límites. repite. Si uno pone límites prácticamente de inmediato, es casi imposible que haya conversaciones difíciles, Ujú, ¿no? Porque se tornan difíciles por la acumulación de ese tiempo. Entonces, partamos de la idea que sí, hay ocasiones en donde se tiene conversaciones difíciles que surgen, son temas que surgen de repente, ¿no? Y se genera una conversación difícil. Bueno, aquí la psicología lo que sugiere es utilizar la asertividad. ¿Qué es la asertividad? En términos generales, hay cada definición según el libro que leas o a quien escuchas, pero en términos generales podríamos decir que la asertividad es comunicar honestamente lo que piensas, lo que sientes, lo que requieres, sin pasar por encima del otro. Cuando yo no abro la boca, estoy actuando pasivamente. Cuando yo abro la boca y no me importa lo que el otro piense o sienta, estoy actuando del lado opuesto, agresivamente. Ser asertivo sería como encontrar el punto medio en el cual puedo externar honestamente lo que pienso, siento y requiero, sin pasar por encima del otro. Y entonces, ¿se puede implementar la asertividad? Yo creo que se puede intentar que la asertividad esté presente. Aquí la problemática es que en ocasiones la gente no entiende cuándo es el límite, cuándo ujú, este intento de comunicación ya no funcionó. Yo siempre lo que sugiero es hacer dos intentos reales. Es decir, por ejemplo, dos intentos de conversar con el tío o la tía que no entiende, ¿no? ujú, Oye, mañana podemos reunirnos y platicamos y ya estando sentados, pues decir qué pienso yo, qué piensas tú, qué sientes tú y cómo podemos llegar a un acuerdo. El primer intento no funcionó. Vale, hagamos un segundo intento. ¿Por qué dos intentos? Porque si solo hago un intento y después me voy a lo legal, puedo quedarme con la sensación de que estoy siendo demasiado estricto. Me ujú. puedo quedar con la sensación de culpabilidad de qué hubiera pasado si lo hubiera vuelto a intentar. Entonces, por eso se sugieren dos. Oye, pero ¿por qué ya no tres, o cuatro, o cinco, o 10? Porque llega un punto en donde la otra persona entiende que no estamos llegando a ningún lado y que solamente estas conversaciones son para lastimarnos. Entonces, la sugerencia siempre es dos intentos, o sea que tú sientas que has hecho dos intentos de conversar y si no ha funcionado, ir directamente con la autoridad. ¿Por qué? Pues porque para eso está la autoridad. La autoridad es precisamente para tratar de negociar con un intermediario, que es la autoridad, para que podamos llegar a algunos acuerdos. La problemática es la gente, en general, no tiende a acudir con la autoridad, o cuando acude, pues a veces ya es un poquito tarde, luego de 10 intentos en donde se han agarrado y dicho de todo. Ujú. Entonces, yo
Eso es parte importante. Y claro, no lo sabemos porque nadie nos lo dice. Entonces, la familia es un núcleo importante para nuestro cerebro. Por eso podemos intentar 2 oportunidades de conversar. Fuera de esas dos, la sugerencia es vayan con un tercero. Que a veces el tercero puede ser, no sé, es ejemplo, un sacerdote, un psicólogo, y si no funciona, pues ya la autoridad. Pero a veces la gente hace 10 conversaciones, 20 conversaciones, 30, y todo eso es desgaste innecesario, sufrimiento innecesario. Entonces, grosso modo, ese sería como uno de los tips, que intentes que comprendas. No puedes cambiar al otro, puedes solo plantearle tu punto de vista, y si el otro está dispuesto a cambiar, puede que te escuche. Porque creo que a veces también eso se confunde. Nos han hecho creer que tenemos el poder de cambiar a otras personas. Y en realidad no es así. A veces decimos, es que gracias a mi mamá, mi papá dejó de tomar, mi mamá lo cambió. No, en realidad fue el señor que a partir de lo que le dijo la señora, él toma la decisión de dejarlo. Claro. Punto. ¿Quién cambió? Él, Ujú. no por la señora, no fue cambiado por. Entonces creo que cuando la gente empieza a entender que a duras penas puede cambiar a una persona, y esa persona es uno mismo, Ujú. logra entender que el conversar con el otro no garantiza que la otra persona modifique su punto de vista. Y Claro. entonces, ¿para qué lo hago? Para no sentirme culpable de haber sido demasiado intransigente y para hacer catarsis, o sea, liberarme un Claro. poco. Ahí me entra como un punto en el respecto de cambiar a las personas, ¿no? Es que en realidad no tenemos la capacidad de cambiar al otro, tenemos la capacidad de poner un límite y decir qué es lo que a mí me gustaría o cómo me sentiría con el hecho de la acción del otro. O sea, cómo me gusta que me traten, cómo me gusta que me den amor, cómo me gusta que se hagan las cosas, ¿no? La otra persona va a tomar decisiones de si quiere o no hacerlos, si es que él o esta persona quiere hacerme sentir a mí de cierta manera, ¿no? Si es que esta Ujú. persona quiere tener una convivencia conmigo con respecto a que si somos compatibles en este sentido, ¿no? Si a lo mejor, no sé, a mí me gusta que me regalen flores todos los viernes y a esta persona le parece bien que me regale él flores todos los viernes, entonces eso significa que hay una compatibilidad y por lo tanto, si hay otra persona que dice, no, pues a mí ni me gustan las flores, es más, las flores, yo soy alérgico, o sea, hay una incompatibilidad, entonces se va a alejar. Y yo no es que lo haya hecho cambiar, más bien le está en la persona el tomar o no la acción y está en Sí, nosotros en determinar, decir lo que queremos o lo que no queremos y tomar responsabilidad de nuestras propias acciones. claro, solo que a veces lo que nos falta, bueno, a veces falta todo. A veces es yo no lo platico y quiero que mágicamente el otro me lea la mente y entienda lo Ujú. que yo quisiera e hiciera. Pero en ocasiones yo platico y yo puedo decir, mira, a mí no me gusta que me trates de esta manera, no me gusta que me hables así, no me gusta A, B, C, D, y leerle, como diríamos cotidianamente, la cartilla a la otra persona. Pero a veces lo que nos falta es consecuencias. Ujú. Si esto sigue ocurriendo, esto es lo que va a pasar. A Ujú. veces esa parte falta, la omitimos. Solo es, quiero que hagas esto y ya. Ok. Y entonces la persona, como no le explicamos cuáles eran como las consecuencias, en ocasiones lo seguirá haciendo. Y si no nota ninguna consecuencia que va a pasar, lo seguirá haciendo. Entonces creo que es pertinente también que identifiquemos que parte de la asertividad también consiste en decir qué va a pasar si la otra persona se brinca ese límite. Y que esa es otra parte súper importante que a veces falta cumplirlo. Porque a veces yo le digo a la otra persona, si sigues haciendo esto, ya no vamos a estar juntos. Y llevamos 3 años de esa Ujú. manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que mis acciones no concuerdan con mis palabras. Y ahí esa incongruencia, evidentemente, es algo que me toca a mí trabajar. Entonces, creo que en ocasiones como que la gente quiere que las cosas cambien, pero no que haya consecuencias, Claro. sino y entonces así no se puede. Es como un pensamiento mágico que la gente quiere un poco como el resultado sin
hacer lo pertinente para lograrlo. Es como si yo quisiera bajar 20 kilos de peso sin modificar mi dieta, sin hacer ejercicio, sin hacer ningún cambio, salvo que me enferme, es poco probable que eso acontezca. Y que Entonces, creo sí, que... de hecho, con respecto a este tema, hay un ejemplo muy bueno que diste. Cuando las personas bajan de peso, a lo mejor entre la varita mágica que ahorita se maneja es la liposucción. Pero ¿qué pasa con lo que dices, ¿no? Los hechos es que si de todas maneras sigues manteniendo los mismos hábitos alimenticios, si no haces ejercicio, si no analizas el por qué estabas de ese peso, o sea, si a lo mejor hasta necesitas ir a un psicólogo para saber por qué tienes este hábito de consumo, entonces va a terminar siendo igual, o sea, y muchas personas pasan, pueden tener el dinero y necesitarán ir con liposucciones toda su vida porque no pueden mantener el peso deseado por el hecho de que no saben cómo llegar a él. O sea, en tu cabeza no están los hábitos necesarios para tener la figura que deseas. Exacto, sí, y es ahí donde tenemos que empezar a cambiar, no solo en las acciones, sino también en la forma de pensar y también en cómo gestionar las emociones. Y lo mismo pasa en el entorno familiar. Necesitamos comprender hasta dónde es nuestro límite y necesitamos poner ciertos puntos clave como consecuencias en caso de que no se logren y a partir de ello ser cumplidos. Y si lo cumplimos, eso sí puede ayudar al otro a empezar a cambiar. Es decir, yo no puedo cambiar a otro, lo que puedo hacer es ayudarle a cambiar. Y a veces para ayudarle a cambiar es decirle claramente cómo está la situación y cuáles son las consecuencias y cumplirlo. Lo que hacen la mayoría de los padres y madres con sus hijos. Les ponen consecuencias, bueno, les dicen las situaciones y les ponen consecuencias y si las cumplen, el niño empieza a cambiar. Entonces es lo mismo que podemos hacer. No estoy cambiando yo a mi pareja, no estoy cambiando a mi mamá, no estoy cambiando a los demás, les estoy ayudando a cambiar. Pero al final, quien cambia es el otro. Entonces tampoco me puedo colgar la medallita en caso de que decida cambiar. Así como tampoco puedo sentir que estoy mal si el otro no cambió, porque tampoco me toca a mí. Así es. Creo que es como que la gente no logra entender esto, les cuesta trabajo y se creen que es su culpa que alguien no haya cambiado, cuando también es totalmente injusto. Es ponerte una medallita que no te toca. Entonces, 3 puntos que yo creo que serían pertinentes para que a lo mejor quienes nos ven, nos escuchan, puedan reflexionar al respecto, sería esto que tú mencionas, entender hasta dónde llega mi control, mi poder. Yo solo puedo, en el mejor de los casos, controlar a una persona. Y en ese caso, soy yo. Claro. No a mi pareja, no a mi mamá, no a mi papá. No puedo, solamente yo. Por lo tanto, si el otro cambia, habrá sido gracias a él. Puede que yo le ayude, pero la medallita es de él. Y si no cambia, pues la medallita no me la puedo poner yo. También es responsabilidad de la otra persona, aunque a veces algunas personas nos culpan por no haber cambiado, ¿no? Es ahí donde se da también a veces mucha manipulación. El segundo punto es entender que como la familia es importante biológicamente para nosotros, lo que hagan sí o sí nos va a afectar. No hay forma de que no nos afecte. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Intentar que la afectación sea lo menor posible, lo menos dolorosa posible. Pero es diferente a fingir que no me duele, que es lo que mucha gente hace. Finge que no pasa nada, que no se entristece, que no se enoja. No es cierto. Entonces creo que lo más sano es aceptar que a lo mejor lo que hizo mi tío me lastimó, que lo que hizo mi primo me dolió, o mi prima, o mi mamá, o qué sé yo, y actuar en consecuencia. Acudir a psicoterapia, escribir lo que siento, alejarme. O sea, algo se tiene que mover para que yo pueda empezar a gestionar esto. Ese sería el segundo tip, pero partimos de aceptar que esto nos afecta. Y el tercer tip sería en cuestiones de dinero y de posesiones, tratar de gestionarlo de la forma más adecuada posible. Un tip que siempre se da es, con cuestiones de dinero no hay préstamos entre familia. O regalas dinero o no regalas dinero, pero los préstamos no funcionan. Generalmente se propician muchas discusiones en familias por temas económicos. Alguien requiere un apoyo, alguien le presta dinero y claro, el primer mes pues uno es
casi casi un dios para el otro porque le salvamos de la situación. Pero después del primer mes se genera un fenómeno psicológico muy interesante que es como una sensación de esclavitud de la persona que debe a la persona a la que le debe. Es como si el que debe sintiera que el otro está por encima porque le debe. Y entonces se genera una animadversión. ¿Cómo se evita eso? Cero préstamo. Oye, pero mi prima requiere dinero, está en una bronca, ve cuánto le puedes regalar y se lo regalas, pero no se lo prestas. Es decir, no va a regresar ese dinero. No, pues no le puedo prestar 10,000 pesos, le puedo prestar 100, le puedo regalar 100 pesos. Claro. Solo tengo 100 pesos para regalarte, no te puedo. Y si uno hace eso, claro, al principio uno se va a sentir muy mal, pero con todas las broncas que se va a ahorrar, Sí, no. Al final del día mejor invítale a alguna institución que hagan préstamos. Pues es que de todas maneras hay situaciones en las que las instituciones hacen préstamos y que en dado caso tienen los lugares, formas legales para poder hacerlo de manera todo legal, ¿no? Y que las personas puedan hacerlo. Desgraciadamente no sé por qué en la familia o con las personas muy allegadas, sobre todo uno las conoce de cierta manera, ¿no? Sabemos qué responsables o no son para poder compensar alguna ayuda o un apoyo que se les da. Y desgraciadamente también cuando sabemos que están en ciertas dificultades, económicas sobre todo, es difícil salir de un hoyo y muchas veces estás sacando un hoyo, escarbando un hoyo para tapar el otro. Entonces, cuando no se puede, cuando veamos que el estatus es así continuamente, va a ser, o sea, va a llegar un punto donde no lo van a poder sostener. Y eso es por lógica. Sin embargo, tampoco vamos a poder estarnos sosteniendo y vienen muchos dimes y diretes, ¿no? En las situaciones donde yo sí trabajo, yo sí ahorro y la otra persona nunca va a poder estar estable económicamente. Claro. Que en muchas ocasiones tiene que ver con cuestiones, regresamos al principio, de no sentir que pertenezco y no sentir que tengo suficiente reconocimiento. ¿Por qué? Porque algunas investigaciones indican que cuando una persona tiene suficiente reconocimiento en casa por lo que hace, no por lo que tiene, no requiere demasiadas cosas a su alrededor para sentirse bien. Cuando una persona no tiene suficiente reconocimiento, tiende a compensarlo con objetos. Y entonces son los que tienen la pantalla de 30 pulgadas y al año siguiente la quieren de 50 y al año siguiente de 70, porque de alguna manera sienten que su valía estriba en las cosas que tienen alrededor. ¿Y por qué sienten eso? Porque no recibieron suficiente reconocimiento cuando eran pequeños, por ser quienes son, no por lo que, no lo que tienen. Entonces, cuando una persona tiene suficiente reconocimiento, no se convierte en aspiracionista, en función de lo importante es tener y tener y tener y tener y siempre más, 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 más. Eso de lo que nos habla es de una carencia afectiva que tiene que ver con el reconocimiento, con el cariño. Entonces, regresamos al punto. Muchos de los conflictos que se dan en las familias tienen que ver con carencias afectivas, emocionales, principalmente de pertenencia y de reconocimiento. Entonces, estamos en muy buen momento, no importa cómo sea nuestra familia, de empezar a trabajar en nosotros y en nuestro núcleo más inmediato para intentar pertenecer, para intentar dar el reconocimiento que merecen y a su vez para nosotros solicitar el que consideramos pertinentes. De no hacerlo, nos vamos a convertir probablemente en acumuladores o nos vamos a convertir en personas que siempre estamos buscando nuevas cosas que comprar, nuevos objetos que presumir, porque al final, sí, porque al final nos hemos comprado que valemos en función de lo que tenemos, no en función de lo que somos. Y bueno, pues por eso se dan muchos problemas. ¿Cómo ves? Qué interesante este tema y yo creo que podemos desglosar muchas otras de esto, como diversificando las relaciones familiares desde cómo también los diferentes tipos de familias y diferentes tipos de problemas que también si quieren un poco en algún otro momento podemos hablar de lo que es lo del intestado y también hasta decirles cómo es un poco de lo de la asesoría legal que ya he estado manejando.
para que, es que se da muchísimo, a lo mejor yo creo que muchas personas no levantan la mano para decir, oye, sí, tengo este problemón con mi familia y por pena, porque de todas maneras lo escuchamos a la ligera, que todo el mundo tiene este tipo de problemas, pero en verdad es caótico, es muy triste, es muy desgastante, horrible, y que ya con unas cuestiones de dinero siempre se vuelve más difícil, pues se vuelve muy, muy mal. También el hecho de que no puedan dejar la herencia de una forma estipulada, eso también hay que hablarlo. Tenemos que hablar de la muerte como una forma natural de la vida, que es parte de, y que también los bienes que dejas, tienes que ver qué haces con ellos, ¿o no? O los vives, te los disfrutas y ya no le dejas nada a tus hijos, o mejor ver cómo las dejas porque dejas un problemón, eso es lo que dejas. Entonces, pues yo creo que hasta aquí dejamos este video por el día de hoy. Y por favor, escríbanos, comuníquense con nosotros, compártanlo, nos van a ayudar mucho. Si quieren o pueden compartirlo y también decir qué tema hablar o contar un poco de su historia. Si quieren hablar con nosotros, también tenemos abierta la comunicación para poder hablar y escucharnos su historia. Y pues recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando muchos besos y gracias por escucharnos.